Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con la representante de ONU Mujeres, con doña Ana Elena Badilla, a quien le doy la más cálida bienvenida. Y bueno, ¿cómo se ha avanzado, doña Ana Elena, respecto a esta lucha contra la violencia contra la mujer? Hay cada año hay cifras dolorosas, sobre todo en nuestro país, que duele realmente las muertes, los femicidios, los maltratos, los casos que se quedan en silencio, los que no se conocen, pero tantas mujeres que detrás están sufriendo. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. ¿Y qué podemos comentar sobre este día, más allá de las cifras, de los datos, de las estadísticas? Muchas gracias, Verónica. Muy buenos días. Es un gusto estar con usted y con su audiencia para hablar un poquito sobre este tema que, como usted dice, está preocupante porque lejos de avanzar hacia la solución, lo que observamos es que lamentablemente desde la pandemia, digamos, la pandemia marcó una situación muy compleja para las mujeres que lamentablemente agravó la violencia contra las mujeres. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estimó que durante el año 2020, cuando inició la pandemia, la violencia contra las mujeres creció en todo el mundo en un 40%, lo cual es muchísimo, ¿verdad? Y en el país, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, diversos organismos, y ahora vamos a conversar sobre eso, lo cierto es que la violencia no ha disminuido. Y las cifras nos dicen que desde la pandemia hasta ahora, ¿verdad? Desde el año 20, 21, 22 y ahora 23, cada año hemos tenido un mayor número de situaciones de violencia y particularmente de femicidios, que el femicidio es la forma más, obviamente, la forma más grave de violencia contra una mujer, ¿verdad? Y lo que las cifras nos dicen es que cada año se ha incrementado más el número de femicidios en el país. Entonces tenemos un desafío muy grande que se suma a un contexto muy complejo que el país está viviendo, como todas y todos sabemos, ¿verdad? De una presencia muy importante de crimen organizado en el país, lamentablemente, y eso hace que se den también lo que nosotros llamamos como vínculos entre la violencia de género y la violencia del crimen organizado. Entonces hemos encontrado que también cada vez hay mayor número de femicidios que están vinculados con crimen organizado. O sea, que los autores del femicidio son personas involucradas con el crimen organizado o que el femicidio se da en el contexto de conflictos y represalias y venganzas entre diversos actores del crimen organizado. Entonces, eso hace todavía, digamos, más compleja la situación y por eso es que no es fácil de enfrentar y de resolver, ¿verdad?, en el país. Ahora, ¿cómo se vincula, doña Ana Elena, la violencia contra la mujer con el crimen organizado? ¿Cómo se da ese vínculo? Eso que le mencionaba, ¿verdad? Que encontramos que muchos de los autores son personas que están en el crimen organizado, ¿verdad? Que pertenecen a una organización criminal. O en algunos casos, el femicidio de la mujer se dio como venganza de una organización criminal contra otra organización criminal. Entonces, esas son las dos vinculaciones más importantes que se ha encontrado y de esto lleva el registro el Consejo de la Judicatura, que lleva, ¿verdad?, un registro riguroso de las muertes violentas de mujeres y particularmente de los femicidios que se dan en el país. Entonces ahí el mismo consejo está trabajando y nosotros vamos a apoyar también para proveer a los mismos jueces de herramientas para poder juzgar estos casos, porque no es lo mismo, ¿verdad?, que el femicida sea un simple, ¿verdad?, ciudadano que no está vinculado con el crimen organizado a que el femicida sea una persona que está involucrada en el crimen organizado, porque esto tiene otras connotaciones, ¿verdad? O sobre todo también si el asesinato o el femicidio de esa mujer fue como represalia contra otra organización, pues obviamente eso tiene otros, ¿verdad?, otros factores de por medio que tienen que ser investigados de manera adecuada por la Fiscalía y tienen que ser procesados por las Cortes de Justicia también de una manera particular para comprender claramente el contexto y poder juzgar acorde con las condiciones en las que ese femicidio se dio.
Bien, ahora, pese a este incremento, ha habido acciones que se han tomado. Por ejemplo, en el Ecuador existe un Ministerio de la Mujer, también está vigente la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que en ella pues, se contempla una serie de acciones y políticas que puedan atender este sector de la población. Sin embargo, la violencia contra la mujer ha aumentado. ¿Cómo entender esto, doña Ana Elena Badilla? Y también, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Por qué no funcionan este Ministerio de la Mujer, esta ley? ¿Qué está pasando? Sí, en efecto, como usted dice, en el país se han dado avances importantes, sobre todo en materia de legislación y de creación de institucionalidad para enfrentar la violencia contra las mujeres. Pero hay vacíos muy importantes en dos aspectos. Uno es la intervención oportuna de las instituciones y la coordinación interinstitucional para que esa intervención realmente evite llegar hasta el punto, ¿verdad?, más grave, que es el femicidio. Entonces, como usted decía, hay una ley en el país que prevé una gran cantidad de medidas. La ley es buena, es muy importante, a pesar de que incluso en la Asamblea Legislativa el año pasado se estuvo desarrollando un proceso de evaluación justamente de la ley para revisar qué aspectos no estaban funcionando bien en la ley, ¿verdad? Luego de varios años de estar en vigencia la ley, ya se pueden identificar algunos vacíos o algunos problemas que habría que resolver. Entonces, el proceso no se concluyó en la Asamblea. Vamos a ver si ahora que ya se instaló la nueva Asamblea, pues se pueda dar continuidad a ese proceso para fortalecer la ley, ¿verdad? Más bien para ver donde ya se pudieron identificar algunos problemas, poder resolverlos y mejorar la implementación de la ley. Por otro lado, como usted bien lo decía, el año pasado, ante el grave caso que tuvimos en el país del femicidio de María Belén Bernal, lamentablemente ocurrido dentro de instalaciones policiales en la Academia de la Policía, justamente el presidente Lazo se comprometió y creó el Ministerio de la Mujer con la finalidad de fortalecer las capacidades de esa institución para poder actuar de mejor manera en la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, porque la sanción corresponde pues al ámbito judicial, no le corresponde al ministerio. Entonces, se creó efectivamente el ministerio y se hicieron avances. El ministerio creó hasta el mes pasado 8 centros de atención violeta, y el compromiso que hizo el gobierno actual es crear un centro de atención en cada una de las provincias del país. O sea que ya de estos 8 centros ya están funcionando con ciertos protocolos, con ciertas medidas. Unos están más avanzados que otros porque unos empezaron ya hace varios meses, otros son más recientes. Pero eso fue parte de la estrategia para enfrentar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, sabemos que, pues, obviamente se requiere tomar muchas medidas, no solo esta, pero esta ha sido una medida importante. Pero como yo le decía, una de las cosas que hemos observado es que se requiere una mejor coordinación interinstitucional. Por ejemplo, desde que se da una llamada al ECU 911, por ejemplo, la coordinación del ECU con la policía, para que la policía llegue en el momento justo en que se reporta un caso de violencia, ¿verdad? Que pueda dar la atención en el mismo momento y evitar que la situación llegue a algo más grave. Ahí tenemos que mejorar esa intervención. Luego tenemos que mejorar también, por ejemplo, la calificación y la acción dentro de la Fiscalía. Como parte de un proyecto que llevamos a cabo en las Naciones Unidas, conjuntamente 3 agencias, entre ellas ONU Mujeres, con el apoyo de la Unión Europea, que se llama la iniciativa Spotlight, apoyamos la creación de un protocolo para la investigación del femicidio en el país. Y este protocolo responde a un protocolo modelo regional que también ONU Mujeres, junto con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, trabajamos hace algunos años. Y este protocolo, que era un modelo, se ha ido adaptando en varios países de acuerdo con las circunstancias particulares y la institucionalidad en cada país. Entonces, eso lo hicimos aquí también en el Ecuador. Y este protocolo lo que establece es la forma en que se debe investigar un femicidio desde el inicio para garantizar el resguardo de la prueba, para evitar que se tengan que anular pruebas por malas intervenciones o malas prácticas policiales o fiscales. Y lo que hemos encontrado es que hay resistencias en muchos actores de la Fiscalía, muchos funcionarios, perdón, de la Fiscalía,
para seguir la normativa que establece ese protocolo. Entonces, ahí hay también como un desafío, ¿verdad? Que tenemos que trabajar todavía más con la Fiscalía para dar a conocer ese protocolo, para que entiendan la importancia de implementar las medidas que ahí se han recomendado para garantizar una adecuada investigación. Porque si no, lo que pasa, Verónica, es que al final, en muchos casos, los juicios se caen, ¿verdad? O no se puede demostrar efectivamente la responsabilidad de la persona acusada porque hubo fallas en el proceso, en la investigación del femicidio. Entonces, las primeras acciones que se tomen desde el primer momento en que se reporta el femicidio son fundamentales para poder demostrar los hechos, ¿verdad? Y si no se hace de manera adecuada, como les decía, al final puede ser que entonces se caiga el proceso, ¿verdad? Y no se logre hacer una demostración adecuada. Entonces, eso pasa. Y en algunos casos tenemos lamentablemente también a veces como pues complicidad de las mismas autoridades. Como decía, en el caso de María Belén Bernal, que todos conocemos, pues fue un instructor de la Academia de Policía quien cometió ese femicidio, ¿verdad? Y lamentablemente esto da cuenta de que hay funcionarios también dentro de las instituciones, ¿verdad? Que también son parte del problema, ¿verdad? Y ahí tenemos que avanzar. Hemos trabajado también en capacitación a la policía para mejorar la comprensión del problema de la violencia contra las mujeres y mejorar su actuación. Pero no es fácil, es una institución muy grande y a pesar de que a veces las autoridades tienen la intención de mejorar esta situación, pues no es fácil llevarlo a la práctica. Así que hay muchos factores, ¿verdad?, que tienen que ver sobre todo con la coordinación interinstitucional y la aplicación adecuada de la normativa y en tiempo, sobre todo, para evitar que la violencia siga escalando, porque sabemos también que la violencia contra las mujeres se manifiesta de una manera normalmente como creciente, ¿verdad? Puede empezar con conductas muy leves de violencia física o violencia verbal o psicológica, insultos, ¿verdad? Por ejemplo, pero eso va creciendo, va escalando hasta que puede llegar al femicidio. Entonces, por eso es importante atender esas primeras manifestaciones de violencia para poderle poner límite o freno desde el inicio. Importante, amigos. 8:02 de la mañana conversamos con doña Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres en el Ecuador. Hablamos de la violencia contra la mujer y esta lucha. Y, Ana Elena, hay un nuevo gobierno que entra en funciones ya el día de mañana. Y bueno, viendo los planes de gobierno que tenían Daniel Noboa, en ese entonces como candidato, por ejemplo, proponía tratar a la violencia de género como una pandemia que debe ser atendida de manera impostergable, asegurar también una coordinación efectiva con la función judicial para atender a las víctimas de violencia de género, dar atención prioritaria en el sistema de salud pública a las víctimas de violencia de género y promover la igualdad, equidad, justicia, no discriminación y no violencia en el sector público. Esto es lo que propone en el plan de gobierno del presidente electo Daniel Noboa para luchar contra la violencia de género. ¿Cómo vemos estos lineamientos? ¿Qué le falta? ¿Qué debería reforzar? ¿Qué debería hacer este nuevo gobierno? Claro, sí, bueno, pues eso que el presidente Noboa expresó nos parece muy importante y debo recordar incluso que el presidente Noboa, cuando fue asambleísta, él promovió la ley de economía violeta, ¿verdad?, que se aprobó el año pasado, y esta ley es una ley muy importante para avanzar en la inclusión económica de las mujeres, sobre todo en el ámbito laboral. Entonces creemos que el presidente pues tiene una sensibilidad en esta área y tiene interés en trabajar en este campo. Así que nosotras esperamos que el presidente pues pueda dar continuidad a lo que ya se ha hecho, ¿verdad?, en los gobiernos anteriores, a las buenas, digamos, medidas que hasta ahora se han tomado y que pueda más bien fortalecerlas y mejorar. Por ejemplo, nosotros le hemos hecho llegar al presidente Noboa el mensaje de la importancia de fortalecer justamente el Ministerio de la Mujer, de poner al frente del Ministerio de la Mujer una persona con un perfil adecuado, que conozca derechos humanos, que conozca sobre igualdad de género, que conozca sobre la institucionalidad pública para que pueda realmente contribuir a avanzar en este ámbito, que le pueda otorgar los recursos económicos necesarios para que el ministerio pueda funcionar adecuadamente. Sin embargo, en este momento, pues tenemos la preocupación de que a un día del cambio de la toma de posesión, ¿verdad?, del nuevo gobierno, aún no ha sido designada la ministra de la Mujer. Entonces, pues estamos un poco a la expectativa de que ojalá lo antes posible el presidente Noboa haga el anuncio de quién será la persona que va a estar al frente de este ministerio.
Y nosotros estamos en toda la disponibilidad pues, de ofrecer todo el apoyo, obviamente, así como lo hemos venido haciendo a lo largo de los años, al nuevo gobierno en esta materia. Así que bueno, esperamos que él pueda continuar fortaleciendo, como decía, las acciones que ya existen en esta materia y que pueda más bien mejorar y fortalecer lo que ya se está haciendo, porque como le decía, hay cosas que tenemos que trabajar mucho y con una mirada más integral, más interinstitucional, para que realmente la cadena del acceso a la justicia funcione adecuadamente desde el primer momento en que se denuncia una situación de violencia hasta que se llega al final con una sentencia judicial. Entonces, ahí hay mucho trabajo por hacer todavía y esperamos Sin duda. que realmente este gobierno lo pueda fortalecer. Mucho trabajo y muchas expectativas también. Gracias a Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres, por estar con nosotros aquí, hablando sobre un tema que es muy importante a propósito del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. Gracias, Ana Elena, por estar con nosotros. Con mucho gusto, Verónica. Buen día.